Bueno, bienvenidos todos al Seminario Pedagógico Permanente. Mi nombre es Santiago Roldán y estamos en el Seminario de Herramientas para la Búsqueda de Información. En este seminario vamos a compartir unos desempeños esperados y vamos a que ustedes practiquen un poco más, a petición, por ejemplo, de la profesora Margot, que nos decía, venga, practiquemos un poco más. Vamos a practicar un poco más lo que vamos a ir trabajando y tratando en este seminario. Vamos a compartir y voy con mi ventana del navegador. Vamos a ver. Perfecto, ¿están viendo mi ventana del navegador, muchachos? Sí, ya soy. Sí. Listo. Perfecto, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a hacer algo conceptual y teórico para poder entender la lógica de cómo funcionan los motores de búsqueda. A partir de ahí, le voy a pedir en este caso a Eduardo, que vaya tomando unas notas en una pizarra de Jamboard y nos la comparta a todos para que nosotros también podamos editar o los otros miembros puedan editar y adicionar notas o preguntas interesantes. Entonces, si Eduardo nos abres esa pizarra de Jamboard y nos la compartes a todos en carácter de edición, exacto, de edición. Anti, Y cuéntame. hoy no puedo porque tengo que salir antes. Ah, bueno, listo. Entonces, de pronto Carlos Izáciga nos puede ayudar con esto. No, no hay problema. Ya creo el Listo. Jamboard. Entonces creas el Jamboard y tomas nota de todo lo que vamos a ver. Igual esta presentación yo se las voy a mandar, pero si hemos visto una página o unas páginas alternas, por favor, Carlos, para que tomes nota de esas páginas y de todos esos recursos que vamos a ver acá. Entonces, tenemos herramientas para la búsqueda de información y básicamente sacarle el máximo provecho a los motores de búsqueda en este seminario pedagógico permanente. Nosotros tenemos un desempeño durante estos seminarios que vienen y es, vamos a buscar de manera eficiente esos recursos educativos digitales abiertos para producir materiales digitales interactivos. Ya pueden ser esos materiales escritos, sonoros, visuales, audiovisuales e hipermediales. Es decir, yo pienso que el hipermedial resume todo lo que les había comentado antes sobre lo interactivo, lo escrito, lo sonoro y lo visual. Pero hay que integrar en ese desempeño esos lenguajes y tecnologías que posibiliten su materialización, socialización en diferentes contextos educativos o digitales para apoyar, enriquecer y potenciar las experiencias de aprendizaje. Es decir, un punto de partida a todo lo que es el curso virtual que voy a empezar a trabajar, sobre todo si estamos trabajando en cursos virtuales de programas de pregrado virtuales, en donde los recursos deben enriquecer la experiencia de aprendizaje. Y no son solo recursos tipo documentales, también pueden ser recursos con un lenguaje completamente audiovisual. La agenda que tenemos para hoy es que vamos a entender este mundo de la búsqueda a partir de un glosario, en donde nuestra palabra clave es, no se les vaya a olvidar, indexación de contenidos. Esa va a ser nuestra palabra clave. Y a partir de ahí vamos a desglosar todos esos pasos que podríamos trabajar o tener en cuenta para poder buscar contenidos relevantes para nuestros recursos de aprendizaje. Vamos a profundizar un poco en las funcionalidades y trucos de Google Search, del motor de búsqueda de Google. Vamos a aprender de parámetros y comandos de Google Search y vamos a extraer información, ya sea en Google Search o vamos a trabajar la extracción de información en Google Académico o en Google Books. Y finalmente nuestro seminario termina con una actividad final. En ese orden de ideas vamos a empezar con nuestro primer tema y es el glosario de términos. Entonces es muy importante que cuando hablemos de búsqueda hablemos de estos términos para que podamos compartir con otros compañeros el potencial que tiene el buen uso de un motor de búsqueda a la hora de encontrar recursos completamente valorados por la gente, relevantes para la gente, de impacto para la gente y, ¿por qué no, originales? Yo le llamo a la búsqueda un ROI. El ROI de la búsqueda debe ser que sea el contenido relevante, que sea el contenido original y que sea el contenido impactante. Ese sería el ROI de la búsqueda, el ROI. Entonces tenemos un primer glosario que es indexar. ¿Qué es indexar? Básicamente, desde el pensamiento sistémico, nosotros podemos hablar de indexar como una organización de una serie de datos o de información
de acuerdo a unos criterios comunes a todos ellos para facilitar su consulta y análisis. Google, ¿qué está haciendo en este caso? Google lo que está haciendo en este momento, un motor de búsqueda, no solo Google, también lo hace Bing, también lo hace DuckDuckGo. Básicamente lo que hacen es recoger la información de las búsquedas de las personas y empezarlas a relacionar con otro tipo de información para poder sugerirnos búsquedas relacionadas, que eso es muy importante a la hora de descubrir nueva información. Y entonces, esa indexación es el proceso por el cual el motor de búsqueda anexa una página web a su índice para mostrarle los resultados de búsqueda a partir de su relevancia. Entonces, este es el segundo término que hay que empezar a comprender. No solo hablamos de la indexación de información, sino que también estamos hablando de la relevancia de esa información. La relevancia es la función de indexar contenido importante basado en las búsquedas de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que hace que un contenido sea importante? Pues, número uno, el contenido es importante porque los usuarios que llegan a ese contenido lo han hecho de manera concurrente. Número uno, el contenido es importante porque los usuarios están creyendo mucho en esa fuente de información. O sea, la fuente de información es verídica. Pues si ustedes ven, la relevancia que tienen los periódicos a nivel mundial para un motor de búsqueda como Google es muy importante. Obviamente, no es importante tanto las noticias que circulan en redes sociales. ¿Por qué? Porque se puede prestar para no una curaduría de contenidos. Entonces, la relevancia en motores de búsqueda se apropia de los siguientes elementos: el contenido, las palabras claves y los accesos. Entonces, si un sitio web o un contenido no está indexado correctamente, es porque finalmente no hay relevancia. Es decir, si yo no encuentro fácilmente un documento, es porque en este momento no hay una relevancia que lo permita hallar rápidamente en una búsqueda o en un motor de búsqueda. Me tocaría auscultar un poco más el motor de búsqueda para poder conseguir esa información. Y la relevancia nos lleva a un concepto muy manejado en las arenas del marketing digital, que es la optimización de motores de búsqueda o el famoso SEO. Y es que esa relevancia se refiere al posicionamiento de los sitios web a partir de su contenido, palabras claves y accesos entre los primeros criterios de búsqueda gracias a esos tres ingredientes que conforman la forma en cómo Google indexa la información. También, obviamente, se incluyen otras técnicas de configuración del sistema web o de la página web o del portal web en donde se posiciona o se mejora esa búsqueda o se da ese posicionamiento mucho más preciso. Pero tenemos algo interesante, y es que a partir de hace 10 años, los motores de búsqueda están haciendo clustering. ¿Qué es hacer clustering? Empiezan a agrupar muchos términos o varios términos y simple y llanamente entienden por inteligencia artificial que aunque los términos de búsqueda se parecen mucho, hay términos mucho más relevantes que otros. Entonces no van a mostrar todas las páginas web referenciadas a ese término de una, sino que van a empezar a excluir las que no son tan importantes y tan relevantes para la comunidad. Entonces ese clustering lo hacen para agrupar sitios web relevantes y no mostrar un cierto número de páginas web que no tienen realmente la relevancia constante que puede tener Google. Y tenemos otro tópico, y es que el contenido es dinámico. O sea, hay que entender Perdón, que el Santi, contenido se vuelve dinámico. Dale, una pregunta. Cuando, digamos, dale. un autor lanza un artículo nuevo que todavía no es conocido, ¿cómo ese artículo nuevo alcanza esa relevancia en términos de contenido, palabras claves y acceso si es un documento totalmente nuevo? Ajá. Mira lo interesante, Alfredo. Es una pregunta que es interesante y es pertinente con lo que vamos a hablar acá. Acontece que hoy en día, nosotros, si somos docentes productores de artículos, básicamente antes de nosotros sentarnos a escribir un artículo, es empezar a buscar si las palabras claves asociadas a los que vamos a escribir o la temática asociada a la que vamos a escribir tiene relevancia para el motor de búsqueda, y si tiene relevancia, ¿cuántas publicaciones están en función de eso? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en marketing somos muy dados a crear nuevos conceptos y contextos. Entonces, por ejemplo, puede haber un concepto que yo quiera volver popular
Y cuando yo hago la búsqueda en Google, yo veo que ese concepto no aparece por ningún lado. Y se van a dar cuenta cuando trabajemos más adelante en un concepto que se llama hiperinformación. Hiperinformación. Entonces, si tú haces una búsqueda por hiperinformación, no hay muchos documentos que hablan de hiperinformación, pero ya hay algunos autores que la están tocando. Ya la están tocando. Y finalmente empiezan a escalar en la relevancia de lo que es el concepto y el contexto. Acuérdate que la relevancia se da también en la capacidad y en la cantidad de veces de la concurrencia de visita a ese sitio web que tiene ese concepto. Ahí es donde se da la relevancia. ¿Sí estamos? Ahí es donde está ese componente de relevancia. En la capacidad que tiene el motor de búsqueda de decirnos a nosotros cuando nos bota un contenido, me das que ese contenido ha sido buscado tantas veces y han llegado muchos usuarios a visitar ese contenido y por eso lo estamos dando como relevante. Entonces, antes de construir un artículo, debemos empezar a hacer un monitoreo sobre los términos y palabras claves que hay en los motores de búsqueda relacionados con lo que vamos a escribir para poder volverlo relevante. Si es más de lo mismo, tenlo por seguro que no va a tener la relevancia, no vas a alcanzar la relevancia. Ahora bien, hay otros tipos de relevancia. Yo puedo tener relevancia a partir de mi nombre como autor. Entonces, en este caso, en el caso tuyo, Alfredo Beltrán. Alfredo Beltrán Amador, porque es que Alfredo Beltrán pueden haber muchos, pero Alfredo Beltrán Amador pueden haber unos pocos. Ahí la relevancia cambia porque no estamos hablando de Alfredo Beltrán, sino que estamos hablando de Alfredo Beltrán Amador y hay contenidos relacionados con Alfredo Beltrán Amador. Y Google entiende que ese es un autor. Entonces, si yo busco autor Alfredo Beltrán Amador, me van a salir todas las publicaciones que ese autor ha creado. Entonces, eso lo vuelve más interesante. El contenido, como les decía, se va a volver dinámico, es decir, la relevancia normalmente en motores de búsqueda por la literatura que he podido acceder, normalmente cambia o va cambiando cada 2, 3 meses, en donde el algoritmo se actualiza y empieza a indexar de nuevo nuevos términos relevantes asociados a páginas relevantes. Entonces el contenido también es dinámico. Por ejemplo, les voy a decir algo interesante. Interesante en ese sentido. Resulta, acontece que hoy en día periódicos como El Tiempo, periódicos como El País, periódicos como El Colombiano, antes tenían una relevancia para el motor de búsqueda frente a una noticia, pero cuando tú buscas esa noticia, resulta, acontece que el sitio más relevante de esa noticia son medios en Internet independientes. Entonces, ¿cuáles son los medios en Internet independientes? Por un lado está Infobae, que es un medio, si no estoy mal, español, que vino a colonizar Latinoamérica en la parte de contenidos regionales, nacionales, contextuales. Y dos, hay otro que se llama Pulso, que es colombiano, y Minuto 30, que también es colombiano, y lo que ellos hacen es hacerle curaduría a los medios de comunicación, escribiendo la noticia, recopilando información de varios medios de comunicación. Es decir, ellos reescriben la noticia, pero cogen la información del Tiempo, la información del Colombiano, la información del País, arman el artículo y esos medios han empezado a tener mucho más relevancia. La otra también que es, acontece que no todos los medios están abiertos a todo el mundo. Entonces, por este cuento de la monetización del contenido, pues hay algunos medios que definitivamente han cerrado la puerta a que la gente lea gratuitamente sus contenidos. Por ejemplo, El Espectador, llega un punto en que El Espectador te dice qué pena, pero paganos una suscripción porque necesitamos vivir del dinero que tú nos das por el contenido tan bueno que nosotros generamos. Y el otro tópico que vamos a trabajar es el de las búsquedas relacionadas. Las búsquedas relacionadas están encausadas en ¿qué? En entender esas palabras claves o frases claves que tienen relación con la búsqueda que han realizado los usuarios sobre el mismo tema. Y para eso Google tiene una plataforma de seguimiento de palabras claves que se llama Google Trends o Google Tendencias, que la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué se indexa? ¿Qué se indexa? Normalmente lo que se indexa es hiperinformación. Entonces, ojo con esto, que eso es un término asociado, si ustedes lo buscan, está asociado a la Revolución Industrial 4.0. ¿Qué es la hiperinformación? La hiperinformación es a todo lo que estamos siendo sometidos nosotros los usuarios o los consumidores de información, al tener acceso a tanta información generada por no solo los medios interactivos o los medios digitales, sino por la cantidad de dispositivos que nosotros estamos impactando a diario.
y esto va a crecer cada vez más con la llegada de inteligencia artificial. Con la llegada de la inteligencia artificial, con la llegada de la máquina de aprendizaje, que es todo lo que es Learning Machine, otra tecnología que se involucra hoy en la parte de indexación de información, y todo lo que es el componente de Big Data, que es lo que hace que la información de alguna manera se pueda analizar y estructurar mucho más complejamente, porque es cada vez más complejo. Entonces, ¿qué se indexa? Se indexa hiperinformación, y la hiperinformación son textos, documentos, mapas, códigos de fuente, videos, noticias, chats, spots, historias, vuelos, hoteles, restaurantes, lugares, comentarios, calificaciones, puntuaciones. Ahí me faltó productos, teléfonos, números en contexto. Artículo, cuando hablo de números en contexto, es que hoy en día yo puedo poner la cédula de Alfredo Beltrán y posiblemente me salga la cédula de Alfredo Beltrán, la cédula de Carlos Izáciga, la cédula de Carlos Alberto Giraldo o de Anita. Yo puedo trabajar mucho con la información de poder entender dónde está la foto de Anita Lucía Zúñiga. ¿Estamos? Indexamos todos. Entonces, artículos, autores, citaciones, tendencias, historiales de búsqueda, historiales de ubicación, perfiles demográficos y reputación. Se dice que vas a tener que tener una reputación en Internet. Si tú no tienes una reputación en Internet, pues finalmente no vas a tener relevancia en todo lo que va a ser el plano del futuro de lo que es el compartir información. Entonces, tienes que tener cierta reputación en Internet. En ese orden de ideas, empezamos a tener lo siguiente. Entonces, empezamos a tener ciertas variaciones en la búsqueda que podríamos trabajar. Uno es, ¿qué tan importante es la búsqueda en función de la ortografía? Eso es una pregunta recurrente que me hacen. Entonces, si uso tildes, si uso mayúsculas o minúsculas, entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que en el caso de las tildes, muchos buscadores no toman en cuenta las tildes, pero si usted busca con buena ortografía, hoy en día, por ejemplo, Google entiende muy bien el criterio que usted está buscando y finalmente le da la relevancia, dependiendo de si lo busca sin tilde o lo busca con tilde. Y lo mismo pasa con las mayúsculas. Aunque algunos motores no toman en cuenta la ausencia de vocales altas o vocales bajas, pues básicamente estamos poniendo en contexto la posibilidad de que la ortografía está siendo valorada en motores de búsqueda. Entonces, ¿qué motores de búsqueda no están trabajando con esa relevancia? Por ejemplo, hay uno que se llamaba Axe-Gibbs o el motor de búsqueda mismo de Yahoo, pero hoy en día Google se ha trabajado mucho en esa curaduría de la ortografía. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento y voy a compartir en este caso la experiencia. Vamos con la experiencia acá. Les muestro de qué pasa en ese uso y apreciación del concepto. Vamos acá, listo. Vamos acá. Entonces voy a entrar a www.google.com. Ahí lo tenemos. Aquí estoy en google.com, pero entonces miren lo que pasa. Esto es un ejemplo que a propósito lo preparé para esto. Miren lo que pasa acá. Resulta acontece que yo quiero buscar algo que tenga que ver con mercadeo digital. Ahorita les muestro el por qué estoy usando comillas y estoy usando de alguna manera este tema de minúsculas completamente. Entonces, miren lo interesante. Mercadeo digital, de alguna manera, está encauzado en que Wikipedia me tiene la definición, es decir, para Internet, la página con más relevancia del concepto mercadeo digital es Wikipedia, de alguna manera. Pero tenemos otros sitios web que los vuelven referentes o relevantes. Entonces, en estos criterios de búsqueda, vean que son páginas completamente colombianas. Estoy buscando desde Colombia. Vean que me sale universidadean.co. Vean que me sale Universidad del Área Andina, unilatina.edu.com, EAFIT. Miren, por ejemplo, la relevancia de mercado digital en la oferta de un programa de diplomado de mercadeo digital. Entonces, por ejemplo, la relevancia más alta la tiene en este caso EAFIT. Estudio un diplomado de mercado digital. Listo. Ahora bien, utilicemos el concepto de las mayúsculas o las tildes o las minúsculas. Una cosa es que yo escriba día, la palabra día, sin tilde,
Y miren la relevancia que él me trae. Él me dice que día sin tilde, es una aplicación informática de propósito general para la generación de diagramas creada por Alexander Larson. Ah, día. Pero también me está diciendo algo muy interesante, y es que está encauzado a una ubicación. Hay un supermercado que se llama Buen Día, y como estoy buscando en Cali, porque detecta automáticamente la dirección IP desde donde estoy buscando, pues el supermercado Buen Día, lo más cercano que yo tengo, me lo va mostrando. El granero Nuevo Día y la Gran Día. ¿Sí estamos? Miren que estoy cerca de mi casa y me está buscando eso, en la parte del mapa. Si ustedes buscan día sin tilde, pues se van a dar cuenta que les va a mostrar sus supermercados cercanos dependiendo de la IP de donde están buscando. Ojo con esto, que esta información de dónde está proveniendo. Esta información está proveniendo realmente de mi teléfono móvil. Mi teléfono móvil en este momento le está dando datos de ubicación. Y es relevante, ¿por qué? Porque él sabe por GPS dónde estoy ubicado. Ahora bien, ya empezamos a trabajar con la tilde. ¿Sí estamos? Entonces, la tilde día, que es un día, se denomina día, y empezamos a trabajar con videos que son relevantes asociados a la palabra día, y es el Día de la Tierra, ¿sí? Y también videos de artistas que tienen, por ejemplo, el concepto de un día, el concepto de ponme al día, que es el video oficial, y también imágenes de día en función de la asociación de la palabra clave día con el escenario significante de lo que puede ser un día. Puede ser sol, puede ser nubes, puede ser un cielo azul, ¿sí estamos? Entonces, de alguna manera, la palabra día tiene elementos interesantes. Pero día, en este caso, día sin tilde, está como relevante como un software. Y día sin tilde está relevante y vuelve, insiste, que es un software. Vean que es un software. Pero también día es un supermercado en línea que se llama Día. Entonces, día.es y está en España. Entonces, esa es la diferencia de este mundo de la búsqueda en función de si trabajar el concepto de ortografía y las mayúsculas y las minúsculas y todo este cuento. Entonces llegamos a otro tópico que es los tipos de búsqueda. Entonces, en los tipos de búsqueda encontramos que hay unas herramientas que nos permiten ejecutar diferentes formas de búsqueda y se adaptan a la necesidad de búsqueda que nosotros tengamos y a la cantidad de información que nosotros tengamos. Entonces, ahí es donde hablamos de cómo se clasifican las búsquedas y cómo se despliegan esas clasificaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos tipos de búsqueda en clasificación básica o clasificación avanzada, pero si yo le hago clic en la avanzada, se me despliega más a otros tipos de búsquedas que vamos a incorporar cada vez más. Pongo un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Si yo trabajo el motor de búsqueda, hay que tener en cuenta que el motor de búsqueda debe o puede tener un contexto. Entonces, en este caso, el mayor contexto que tiene el motor de búsqueda para nosotros es Colombia. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, voy a ponerles el caso. Para que tomes nota, Carlos, porque esto es importante. Les voy a poner el caso, y es que yo quiero buscar información proveniente de un país. ¿Estamos? Entonces, por más que yo busque información proveniente de un país, Noticias Económicas México, esto es búsqueda básica, Noticias Económicas de México, vean que él automáticamente me dice que es Colombia, 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 porque entiende que estoy en Colombia, de México, ¿listo? Pongo Enter, y bueno, y me bota las noticias económicas de México. Pero obviamente él no se olvida que estoy en Colombia. Él no se olvida que estoy en Colombia. Con eso. Pero ya me metió la revista Semana. Aquí me metió los diarios del Economista, CESLA y La Jornada de México. Pero aquí ya me metió la revista Semana. Me mete el Financiero, me mete el Informador, me mete CNN en español, pero ya me metió también portafolio.co. Entonces miren la relevancia también que hay otros medios. Hay unos medios, por ejemplo, locales que quieren buscar audiencias en otros lados para aumentar su flujo de tráfico y así pues poder ofrecer su publicidad al costo que lo hacen. Entonces ellos dicen, no, venga, también juguémosle a la relevancia de un país como México, porque posiblemente en México podemos tener una audiencia si nos buscan por noticias económicas de México. Entonces es una forma para entender esto. Y la otra es que esto me arrojó 1.200.000 resultados.
esta búsqueda básica me arrojó 1.200.000 resultados. De hecho, muchos de nosotros estamos en la búsqueda básica. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo busco con comillas? Hola, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Gracias. Resulta, acontece que si yo busco noticias económicas de México en comillas, ya bajamos del 1.200.000, bajamos a los 3.460. Entonces, esa es la gran diferencia. Y ya Google empieza a tener un contexto de la relevancia de esa frase clave que es noticias económicas en México. Pero resulta, acontece que yo sigo en Colombia. Vuelvo y les muestro. Yo sigo en Colombia. Pero en este caso, si yo quiero hacer una búsqueda del país y que la relevancia solo me salga relevante lo del país, pero lo que es relevante del país, yo tengo que empezar a cambiar las preferencias de Google. Entonces ahí es donde yo entro. ¿Cómo cambio las preferencias de Google? www.google.com/preferences, por favor. Carlos, anotate ese enlace. Y aquí tengo la configuración de las búsquedas. Entonces, en preferencias puedo cambiar la configuración de las búsquedas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que en el primer resultado de la página de búsqueda no solo me bote los 10 resultados, sino que me bote 30 resultados. O sea, yo puedo configurar esto. ¿Estamos? Normalmente nosotros nos quedamos o tenemos por defecto configurado los 10 primeros. Luego, ¿qué tenemos acá? Tenemos el concepto de autocompletar las tendencias de búsquedas. Cuando hablamos de autocompletar, es que en el momento en que escribimos el término, él autocompleta y nos sugiere otros términos de búsqueda. O también la parte de las respuestas con voz o la búsqueda por voz. Entonces, las respuestas por voz también son interesantes. Eso se utiliza mucho en asistentes inteligentes. Pero aquí es donde me interesa trabajar. Si yo quiero buscar en una región específica, olvidándose que es Colombia, yo tengo que cambiar la configuración de la región. Entonces, por ejemplo, yo cambio la configuración de la región a Argentina. Ojo con esto, si cambio la configuración de la región a Argentina y le digo guardar, y me dice Google que he guardado mis preferencias, ya está claro Google que es que voy a buscar desde Argentina. Entonces, todos los términos que yo busque que me interesan del contenido de Argentina, él me va a privilegiar esos contenidos. Es lo que los argentinos en este momento están buscando. Eso quiere decir ¿Preguntas que hasta ahí? eso quiere decir que si yo le coloco Argentina es como si yo estuviera físicamente ubicado o mi IP estuviera en Argentina. Es como si estuvieras en Buenos Aires o en cualquier región de Argentina, exacto. Entonces, por ejemplo, si yo soy un argentino viviendo en Colombia y no me quiero desligar de las noticias de mi país, pues normalmente lo que yo hago es llegar a Google y decirle, vea, es que mi región actual es Argentina porque me interesa entenderme de las noticias de Argentina. Así es está en bien Colombia. interesante para encontrar datos pertinentes de primera mano como estadísticas, así como buscamos en el Banco de la República, podemos buscar allá directamente y llega más rápido, no hay que dar y llega, exacto, y llegas más rápido. Llegas más rápido. Muy bien, Margot, es así. Entonces, esa búsqueda, por favor, google.com/preferencias, no se les olvide que también es posible y es factible hacerla. Y llegan mucho más rápido a la información. Otro tópico que podríamos documentar acá es que, ojo con esto, si ustedes dejan la búsqueda regional Argentina y están logueados, perdón, en este caso yo estoy logueado como Santiago Roldán con la cuenta de la UAO, ojo, se me quedó la preferencia así, me toca entrar de nuevo a cambiarla, no, espérate un momento que ya busqué lo que tenía que buscar en Argentina, lo encontré o no lo encontré, vuelvo otra vez a Preferences, y lo que le digo, no, venga, por favor, por defecto, la región actual donde estoy. Este es el defecto, ¿no? La región actual donde estoy. Entonces, si yo me voy de viaje y estoy en Argentina, pues obviamente Google me va a cargar las cualidades de Argentina, porque ya por GPS él ya sabe dónde estoy ubicado, o por IP él ya sabe dónde yo estoy ubicado. Pero entonces, para que lo tengan en cuenta, si cambian la región, tienen que volverla a configurar en región actual.
Esos sí, solo sí, están logueados en su cuenta de Google. Sí, solo sí. Si no están logueados en la cuenta de Google, no hay ningún problema. Ustedes pueden cerrar el navegador y él ya sabe que por IP va a privilegiar la región actual. ¿Listo? Entonces, ese es un tópico a considerar. Entonces, búsquedas de otros países las podemos hacer y pueden ser mucho más eficientes si solo si trabajamos con el concepto de búsqueda por región. Entonces, miren que ahí lo que les acabo de decir es búsqueda básica. ¿Estamos? Configurar las regiones, configurar los resultados, búsqueda básica. Le metí las comillas para poder acotarlo un poco más, pero entonces vamos a trabajar un poco más en el concepto de búsqueda avanzada. Entonces, bueno, la búsqueda básica, ¿qué es? Permite realizar cualquier búsqueda de una palabra a partir de cualquier campo, por ejemplo, el autor o el título. Y esta forma de búsqueda arroja resultados más generales, que les mostré mucho más generales, pero debemos filtrar cada vez más la información para poder llegar al resultado deseado. Pero entonces tenemos el concepto de búsqueda avanzada. Entonces ese concepto de búsqueda avanzada nos va a permitir realizar búsquedas a partir de uno o varios términos de búsqueda en cualquier campo, enlazarlos a través de conectores booleanos. Entonces cuando hablamos de conectores booleanos es todo el concepto de la aritmética trabajada por Gabriel Papy en Francia, por ejemplo, el concepto de unión, intersección, diferenciación, ¿sí estamos? Esos conectores booleanos que nos sirven para utilizar filtros con los cuales vamos a obtener resultados mucho más específicos y pertinentes. Ahí apuntamos más a la relevancia. Y entonces cada herramienta nos va a proponer un conjunto de opciones que se pueden combinar para delimitar aún más resultados de búsqueda. Entonces tenemos lo siguiente. Esta infografía me la encontré y me parece genial. Normalmente vamos a trabajar con esto. Yo puedo trabajar el concepto de comillas cuando yo quiero que la frase exacta sea. Entonces ustedes ya vieron cómo nos delimitó. Las comillas nos delimita una frase exacta. Es decir, no es lo mismo buscar mercado digital sin comillas a buscar mercado digital con comillas. ¿Estamos? Entonces nos delimita un poco más los resultados de búsqueda. Entonces hablamos del guión. Y el guión es cuando yo quiero que se excluya una palabra, es el menos. En este caso es el menos. Entonces yo quiero buscar mercadeo digital, lo pongo en comillas, espacio, le doy menos, espacio, pero no me busque redes sociales, entre comillas, redes sociales. O sea, yo quiero que me busque cosas de mercadeo digital, pero no quiero que dentro de las búsquedas me mete contenido de redes sociales. No me interesa eso. ¿Estamos? O tenemos el concepto de esa tilde o esa pequeña diéresis que se le pone a la ñ, que es básicamente que yo quiero que me busque sinónimos de esa palabra o de ese término clave. Entonces, si yo le pongo aniversario y la lengüetica de la ñ o la tilde, él me va a traer resultados de sinónimos de la palabra. Sinónimos de la palabra clave. ¿Listo? Y tenemos unos comandos. Entonces, en este caso se llaman los comandos cuando trabajamos el comando cite, ojo con esto, que es que busca la palabra o el término en un sitio web específico. O tenemos el concepto de link, que busca la palabra clave o el concepto clave de alguna manera, pero en este caso me refiere que busco la palabra específica no solo en el sitio web, sino los sitios web relevantes a los que están linkados ese sitio web. Me explico. Yo publiqué eltiempo.com. En eltiempo.com un artículo sobre, qué sé yo, tercera hora del coronavirus en Colombia. Yo quisiera saber cuántos sitios web externos están refiriéndose a esa palabra clave o a ese artículo de eltiempo.com sobre la tercera hora del coronavirus en Colombia. Entonces, cuando yo abro link, eltiempo.com, abro comillas, tercera hora, ola, coronavirus Colombia, cierro comillas, yo quiero saber cuántos sitios web están linkando a esa información que El Tiempo sacó. Es una forma de descubrir que otros están usando mi información. Y tengo algo que se llama los 2 puntos consecutivos, que es cuando yo quiero expresar un rango. Entonces, miren lo interesante, yo lo manejo de cronología. Para hacer cronología sería genial. Cuando hablamos de fechas o de años, entonces yo pongo, en este caso el ejemplo está como Olimpiadas 1992, 2008. Y él me saca toda la información cronológica
de lo que ocurrió en esas 2 fechas. También lo puedo hacer para medidas, o también lo puedo hacer por precio, o también lo puedo hacer por fecha. Y tenemos algo que se llama related. ¿Qué es related? Related es que yo quiero saber si mi página web está anclada a otras páginas similares con el mismo contenido. Entonces yo le puedo decir related : eltiempo.com, y quiero que al hacerle enter en la búsqueda, yo quiero que me saque qué otros sitios web se parecen al tiempo.com, y él automáticamente me dice cuáles son los de más relevancia que se parecen al tiempo.com. Y tenemos un otro comando que se llama el comando define, que es el define, que es que busca la definición de un término y obviamente se apropia de Wikipedia para traernos esa definición. Entonces vamos a hacer estos 8 trucos para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a Google Colombia, aquí estamos en Google Colombia. Hoy estamos celebrando el aniversario de la letra ñ, interesante, por el Día del Idioma. Pero bueno, aquí tenemos Google Colombia y vamos a trabajar con el primer concepto. Y el primer concepto es todo lo que es comillas y vamos a trabajar con guiones. En este caso, como les decía, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en criptomonedas en Colombia. ¿Estamos? Sin comillas, en donde él me bota 4.910.000 resultados. Y otra cosa es yo decir, entre comillas, criptomonedas en Colombia. Entonces, de los 4 millones, entre comillas, me baja a 94.800, que es algo mucho más específico. Pero aquí yo puedo decir, espérese un momento, pero no quiero que me hable nada de Bitcoin, menos Bitcoin. ¿Estamos? Entonces ya de 94.000, me baja a 71.400. Aunque ustedes tengan el concepto aquí de Bitcoin, ¿sí estamos? Puede que este artículo no haya excluido Bitcoin, pero le da más relevancia a otro tema de criptomoneda. Puede que este artículo en relevancia esté describiendo criptomonedas, pero no le da tanta relevancia al término Bitcoin o al que aparezca. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Entonces, yo le puedo decir criptomonedas en Colombia menos Bitcoin. Entonces, es una forma de excluir de que no me le dé tanta relevancia. No es que la palabra no aparezca, es que no me le dé tanta relevancia. No me le dé tanta relevancia. O igual yo podría decirle, ¿sabe qué? Enfóquese en Bitcoin, más Bitcoin. Entonces ya de 71.000 subió a 74.900. Entonces, criptomonedas en Colombia, en comillas, 94.000. Si le quito el Bitcoin, bajamos a 71.000. Y si le sumo el Bitcoin, subimos a 74.900 en el criterio de búsqueda. Entonces, ese sería como que el componente a entender acá. Ahora vamos a trabajar con las palabras sinopsis. Dale. ¿Qué hubiera pasado si le hubieras puesto, Dale, criptomonedas Colombia en vez de criptomonedas en Colombia? También cambia el contexto. También cambia el contexto. Ya te voy a mostrar. Cambiaría mucho el contexto. Ya te voy a mostrar. Si yo le pongo criptomonedas en Colombia y le voy a quitar el más Bitcoin, criptomonedas Colombia, mira que estamos hablando de 12.100 resultados. Entonces, ¿qué pasa acá? Criptomonedas Colombia está enfocado a más el comercio de criptomonedas. ¿Sí? Okay. Es como cuando yo busco Flores Colombia. ¿Sí estamos? Ahí le cambiaste completamente el contexto porque no había línea. Entonces aquí es más el cuento comercial de la criptomoneda. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Entonces, seguimos con nuestro ejemplo en Colombia, pero entonces vamos a trabajar con los famosos sinónimos. Por ejemplo, yo quisiera saber qué me trae el sinónimo de regalo y yo tengo aquí un iconito de ñ. Vean que el iconito de ñ es difícil sacarlo dependiendo de su teclado. En mi teclado yo le puse Alt y detecté el icono de la ñ, Alt GR y detecté el icono de la ñ y lo saqué. ¿Sí estamos? Entonces, regalo. Y entonces él busca el diccionario y mira lo chévere. Él de una vez me busca sinónimos que podríamos trabajar y todo el concepto de
lo georreferencial cerca de mi casa, ¿no? Mundo Regalos, regalos que hablan, Amorcito tienda de regalos, ¿sí? Las definiciones de regalo, ¿sí? Entonces, básicamente él trabaja mucho con la parte de sinónimos. ¿Sí? De alguna manera, así es como lo finanza, fineza, agasajo, obsequia, bueno, en fin, ahí lo tenemos. Listo. Pero entonces llegamos a algo que se llama el comando cite. Ojo con esto. Y voy otra vez a Google. Tenemos algo que se llama el comando cite, en este caso. Cite. ¿Listo? Vamos a trabajar. Resulta acontece que el comando cite es muy importante porque me permite extraer información de un sitio web específico. Por ejemplo, yo siempre busco información en las firmas consultoras, en la parte de ciencias administrativas, empresariales, contables, todo eso. Entonces, KPMG, las contables también, KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers. A mí me encanta buscar la información así. Entonces, lo que digo es, yo necesito que de la página web de Deloitte.com, aquí nos tenemos que aprender muy bien la página web. Si no se la saben la página web, pues hacen la búsqueda para que sepan muy bien cómo se escribe la página web. Entonces le estoy diciendo site Deloitte y yo quiero que me traiga documentos que sean o artículos o lo que sea que tengan que ver con sostenibilidad. Miren que aquí no lo pongo ni comillas ni nada. El término es sostenibilidad. Y miren lo interesante, me trae 1670 resultados que el sitio web de Deloitte tiene sobre sostenibilidad. Y fuera de eso, me trae las búsquedas relacionadas hacia el sitio web de Deloitte. Entonces, por ejemplo, mira lo chévere acá para los que trabajan finanzas y contaduría, Risk Advisory. Entonces, del sitio de Deloitte, tráigame lo último en Risk Advisory. O tráigame lo último sobre riesgos de sostenibilidad. ¿Sí estamos? Entonces, en el comando site, Deloitte.com, sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, aquí sería. Por ejemplo, vamos a ver si en presidencia.gov.co está el concepto de, Reforma para hacer tributaria. un estudio, reforma tributaria, exacto, reforma tributaria. Y ahí sí lo pongo en comillas, porque si no lo pongo en comillas me trae todos los artículos que hablen de reforma y todos los artículos que hablen de tributaria y todos los artículos que hablan de reforma tributaria. Entonces ahí estamos, 1500 resultados sobre reformas tributarias. ¿Listo? Esos son los 1500 resultados. Entonces es interesante porque el comando site solo me extrae información de ese tipo. Por ejemplo, Colpensiones, si no estoy mal, .gov.co, y pues me gustaría que me trajera algo que se llame estadísticas. Le voy a poner estadísticas para que sea un poco más relevante. Entonces, por ejemplo, miren lo interesante de colpensiones.com me trae las estadísticas de investigación y desarrollo analítica de Colpensiones el 3 de agosto del 2020, del sistema de gestión de estadísticas que tiene Colpensiones. Me habla sobre la Comisión Intersectorial de Estadísticas del Sector Servicios, la resolución del BANE, Colpensiones en cifras a julio de 2020. Entonces, se vuelve bien interesante eso. Entonces, el comando site. ¿Listo? Comando site, dos puntos, todo pegado, me ubica en el sitio web para yo buscar de manera mucho más eficiente. Ahora bien, vamos a buscar el comando link. ¿Qué hace el comando link? El comando link lo que hace es llamar qué otros sitios son relevantes con mi contenido. ¿Qué otros sitios son relevantes, ojo, con mi contenido? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo link, dos puntos, wow.edu.co, ¿estamos? Link, dos puntos, wow.edu.co. En este caso, lo que tengo es la posibilidad que wow.edu.co, vamos a ver, especialización en gestión ambiental. ¿Listo?
Entonces, miren, otras cosas interesantes acá, es que yo le puse la relevancia. Espérense un momento, yo quiero saber si es relevante lo que yo estoy sacando de especialización en gestión ambiental, y me saca pues obviamente los anuncios. Por ejemplo, miren lo interesante, me saca un anuncio de Funiver, me saca un anuncio de OpenWax, de maestría de medio ambiente, y me saca, por ejemplo, algunos sitios dentro de la universidad en donde se habla de la especialización en gestión ambiental, pero no tiene más sitios. Es decir, el contenido no lo han sacado de otros sitios. Por ejemplo, lo que tengo acá son anuncios, pero no, el contenido no lo han extraído o lo han sacado de otros sitios web. Por ejemplo, el UCEBA, mira lo interesante. Ah, ok, mira lo interesante. UCEBA sí linkea con la Universidad Autónoma de Occidente. UCEBA es la institución universitaria, si no estoy mal, en Tuluá. ¿Estamos? Miren, por ejemplo, un artículo de Universia enlaza a ese contenido de gestión ambiental, ¿sí? De la Universidad Autónoma de Occidente. Miren, por ejemplo, el CIENTI, el Grupo LAC Colciencias o de Mil Ciencias, perdón, sí habla de la especialización en gestión ambiental. Si estamos, acá está. Aquí está la resolución WOW. Y uacj.mx también habla de la especialización en gestión ambiental. Entonces, hay unos sitios que sí están completamente conectados con el contenido principal que ha sacado la Universidad Autónoma de la especialización en gestión ambiental. Ese sería el concepto de manejo link. ¿Link quedó claro? Está claro. ¿Quién iba a preguntar algo? Santiago, ahí lo que hay que tener en cuenta, que he visto que cuando escribiste ahora site y link, después de los dos puntos no se puede dejar espacio, hay que escribir inmediatamente lo que queremos buscar, porque lo contrario no, Exacto, no lo ubica. no te vota, no te vota, Sí, no te vota la no lo información. vota. Igualmente cuando No escribes te vota, todo tiene que ser pegado. Sí, igualmente cuando escribes entre comillas esa palabra o esa frase, tenés que darle obligatoriamente el espacio porque lo escribí la primera vez en el espacio y no me encontró nada. No te vota. Ajá. No te vota, no te vota, porque acuérdate que es una cadena de búsquedas. El espacio para él, el espacio para Google o para todos los motores de búsqueda, hasta en las búsquedas de las bibliotecas, estamos muy accediendo mucho a bibliotecas, los espacios son el siguiente paso del comando. Si tú no le pones el espacio, él entiende que que esa palabra pegada a las comillas sin espacio hace parte de todo el criterio de búsqueda. No, el espacio es, mire, buscamos en comillas, espacio, este otro término. Entonces él ya sabe que debe hacer una vinculación del paso a paso del criterio de búsqueda. Ese sería el tópico. Vamos por lo siguiente, los dos puntos. Vean, por ejemplo, cómo yo uso los dos puntos. Los dos puntos es que yo puedo decir, necesito saber sobre 1998 a 2008. Y punto, ¿no? Todo pegado. Que está punto, todo pegado. 1998 a 2008, presidentes Colombia. Y voy a ponerlo, presidentes de Colombia, entre comillas. Entonces, por ejemplo, aquí, de 1998 a 2008, presidentes de Colombia. Y miren lo bacano. Él saca información de los rangos de fechas, pero amplía mucho más los rangos de fechas en función de enunciarme a otro tipo de personas que, aunque no estaban en el rango 98-2008, lo ideal es que hubiera salido Álvaro Uribe Vélez. Vean que por aquí empieza a salir Álvaro Uribe Vélez. ¿Sí? Empieza a salir Álvaro Uribe Vélez. Pues finalmente pues me puede trabajar en un contexto, ¿no? Entonces, el ayudarle mucho a darle este rango de fechas podría trabajar. Vamos a verlo en precios. Entonces, en precios puedo ser, por ejemplo, 1.400.000. Vamos a ver si nos funciona. 1.400.000. 400 punto a 2.500.000. Le pongo el signo pesos. A 2.500.000.
televisor Samsung. Vamos a ver qué hay. Entonces, por ejemplo, sí trabaja el concepto de televisor Samsung y mire que finalmente sí nos da los rangos, ¿no? Miren lo interesante. Hay búsquedas que nos da más o menos los rangos. Miren lo interesante. En Loro, 1.800.000, no, 1.849.000, en fin. Pero hoy en día pues tenemos Google Shopping y Google Shopping nos ayuda a comparar cada vez más precios, ¿no? Entonces, miren que los dos puntos sirven para establecer rangos. Entonces, rangos en precios, rangos en fechas, rangos en ciclos para ver cronología. Eso nos podría funcionar. Y vamos ahora a trabajar con el concepto de related. ¿Related qué es? Acuérdense que related básicamente es las páginas relacionadas con la búsqueda. O sea, se orienta mucho a las páginas relacionadas con la búsqueda. Voy a poner un related rápido, a ver si nos podríamos funcionar. Vamos con un related. Yo le puedo decir related, dos puntos. En este caso, necesito las páginas web que tengan que ver con cnn.com. Díganme todas las páginas web que sean similares o parecidas a cnn.com. Pues miren que automáticamente él no se enfoca en CNN, sino que se enfoca en traerme información de otras páginas similares a CNN. Entonces me muestra el USA Today, Reuters, el Washington Post, C-SPAN, Weather.com, la Associated Press, Bloomberg, Forbes, Atlantic, World News. Entonces, esta búsqueda nos sirve mucho, por ejemplo, si hemos encontrado un sitio web que tiene artículos importantísimos sobre ciencias administrativas. Yo quisiera saber, vea, espérese un momento, ¿hay un sitio similar a este sitio web? Entonces le pongo related, el dominio del sitio web, y ya él me dirá si hay sitios similares a ese sitio web donde encontré información. Related. Perdón, Ceci, lo puedes probar con Euromonitor. Hasta ahí. Muy bien, vamos a ver. Euromonitor. Euromonitor.com. Related, euromonitor.com. No. Entonces, cuando te pasa eso, ¿qué suele ocurrir? No es que hayan páginas web que se parezcan, que no se parezcan a Euromonitor. Sí las hay. Lo que sucede es que aquí hay problemas de la programación del sitio web. No, hay problemas de la programación del sitio web. Porque si yo busco euromonitor.com, mira que aquí sí me sale que la página web existe. Mira, ahí está, euromonitor.com y euromonitor.com, y está uno que se llama Market Research euromonitor.com. Pero ¿qué pasó con este caso que nos dijo, no, espérate, no encontramos resultados para la búsqueda related euromonitor.com? Resulta acontece que es lo que yo les decía en la parte de relevancia, en la programación y en la configuración técnica del sitio web, posiblemente Euromonitor no quiere que lo relacionen con otras páginas. Bueno, está bien, no hay ningún problema. ¿Sí estamos? No hay problema. Pero igual yo puedo decirle, necesito que me relacione. Vamos a probar, por ejemplo, wow.edu.co. Se te fue doble punto. Muy interesante. Listo. Miren lo interesante. Aquí me deberían salir las universidades de Cali. Vamos a ver. Por ejemplo, related wow.edu.co. Mire que wow no ha hecho una etiqueta con la cual la relacionen con otras universidades. ¿Estamos? Este tipo de cosas hacen que se nos pierda un poco la relevancia. Podríamos trabajar con relevancia, pero ese tipo de cosas hace que se nos pierda un poco la relevancia para que lo tengamos en cuenta. Entonces, sí, ¿cómo yo configuro una etiqueta related? Cuando yo estoy programando el sitio web, le digo, oiga, permito búsquedas relativas a wow.edu.co para que el motor de búsqueda siga entendiendo un poco más el concepto de mi sitio, de cómo está estructurado mi sitio. Entonces podríamos trabajarlo acá. Y tenemos un comando que se llama el comando. Dale, Luis. Sí, claro. Fíjate que me dio por poner ICESI y automáticamente me sacó Universidad de Antioquia, externa de Colombia. Bueno, y sacó varias universidades de ahí para abajo. Ajá. Y es muy bueno porque eso sí estamos también, quedados. Acuérdense pues sí, es agregarle una etiqueta al código de fuente de la página y ya.
¿Por qué? Resulta, acontece que cómo se gesta la Internet. La Internet se gesta en la capacidad que tienen las páginas entre sí en entrelazarse. ¿Sí estamos? Entonces, todo lo que ayude al entrelazamiento de información, eso lo valora hoy en día un motor de búsqueda como Google para podernos indexar. ¿Sí estamos? Entonces, es vital ahí. Bueno, entonces, siguiendo con nuestro proceso, vamos a trabajar con el concepto de define o define. Entonces, hablamos con define dos puntos. Vamos a poner acá. Perfecto. Entonces, acá ponemos define dos puntos. Voy al home de Google y le ponemos define dos puntos. Y en define dos puntos trabajamos el concepto de yo quiero saber quién es Germán Castro Caicedo, el periodista. Define dos puntos, Germán Castro Caicedo. Punto. Claro, él me corrige. Entonces él automáticamente me trae la definición de Wikipedia y otros sitios más relevantes con las biografías de quién es Germán Castro Caicedo. Define, por ejemplo, un concepto, hiperinformación, lo que habíamos hablado ahorita, hiperinformación. Y mira que hay un sitio web que tiene esa frase muy relevante, está en Google Sites, no debería ser, pero mire que está muy relevante, entonces hiperinformación. Y mire que tiene todavía poquitos resultados. Por ejemplo, si yo me quiero inventar un concepto, a ver qué pasa. Hipermarketing. Hipermarketing. Madre, no me lo he inventado porque ya existe. Entonces, hipermarketing de puro marketing, ¿qué es? Entonces, es una estrategia que está enfocada a estudiar la competitividad, es decir, una herramienta que dirige las tácticas. ¿Estamos? Hipermarketing. Ya hay 3.470 resultados, pero miren lo interesante. Si yo fuera investigador en forma de este tema, pues yo empezaría a escribir artículos de hipermarketing porque estoy detectando que pocos artículos con ese término. Y así empiezo a rankear con ese término mis artículos. Eso también podría ser interesante. Entonces, el define es que te define cualquier concepto y te trae normalmente lo que es más relevante. Ya vimos que Wikipedia es más relevante, pero miren que aquí no nos salió Wikipedia. Aquí nos salió otros sitios web que lo empiezan a definir y esa definición la vuelve completamente relevante. Hasta los videos, vean, aquí está, beneficios del hipermarketing para las empresas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera se vuelve interesante. Por ejemplo, este señor, vea, Horacio Marchant. ¿Quién desarrolló el concepto del hipermarketing? Horacio Marchant. Entonces, un tipo que se volvió un berraco en hipermarketing y vea que el hombre se está posicionando ahí, de alguna manera. Entonces, esto de la búsqueda, pues finalmente es completamente apasionante. A mí me apasiona escudriñar un poco más el motor de búsqueda. ¿Qué tenemos en otros tipos de búsqueda avanzada en función de operadores y funciones? El comando asterisco. Por ejemplo, el comando asterisco se utiliza para complementar el comando de la búsqueda exacta. Al utilizar el asterisco sobre una palabra en el buscador, cambiará la palabra con asterisco por alguna otra palabra clave similar. Entonces, ¿qué pasa con el comando asterisco? Por ejemplo, no sabemos muy bien la palabra clave, pero entonces yo le puedo decir, yo quiero saber algo que tenga que ver con relaciones tóxicas. Nos vamos a volver humanistas. Relaciones tóxicas. ¿Estamos? Y le voy a poner asterisco a esta palabra, tóxicas. Entonces, él trata de buscar otra relación, ¿sí? Otras búsquedas relacionadas, complementando la palabra de relaciones tóxicas. Entonces, relaciones asterisco y tóxicas. Y aquí tenemos el concepto. El asterisco, ¿qué es lo que hace? El asterisco básicamente lo que hace es que si yo tengo una frase exacta, me la complementa. Me la complementa con otro tipo de sinónimos. Entonces, por ejemplo, voy a borrar acá, pum, y voy a poner esto entre comillas, relaciones tóxicas. Pum, bajamos y le agrego el asterisco. Entonces aquí empieza a complementarme con otro tipo de relación de búsqueda o búsquedas relacionadas para este tópico. El asterisco igual, yo no es que lo use mucho, yo me quedo con los que les estaba diciendo. Listo.
Llegamos a otro comando. Este comando es importantísimo y voy a tener que agregarlo a la infografía porque para mí este comando es importantísimo, que se llama el comando file type. El comando file type básicamente lo que enmarca es la capacidad de yo poder tener la búsqueda. Vengan, se los muestro muy bien. Comando file type es poder yo clasificar la búsqueda en función de qué, en función de tipos de documentos que quiera extraer. Eso es lo que hace el comando file type. Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero trabajar todo lo que tenga que ver con... necesito estados financieros, ¿sí? Más 2020 y le pongo file type PDF. Entonces, ¿yo qué le estoy diciendo a Google? Por favor, tráigame todo lo que haya en estados financieros del 2020 en PDF. Lo que tenga en PDF de estados financieros. Y miren lo interesante. Me trae los estados financieros consolidados del cuarto trimestre del Grupo Sura. Me trae los estados financieros consolidados de ENCA de Colombia. Me trae los estados financieros de la Cámara de Comercio de Bogotá. Lo que quiere decir es que esta búsqueda, lo más relevante en este caso, ha sido el Grupo Sura. Es decir, ha tenido más concurrencia en búsqueda de sus estados financieros que otras empresas del Grupo Sura. Entonces, aquí tenemos UBME, los estados financieros de UBME, los estados financieros de Coltejer y los estados financieros de Medellín.gov.co a diciembre de 2020. File type. File type me permite traer cualquier tipo de documento si yo empiezo a trabajar con una búsqueda con un criterio específico. Entonces, 1.350.000 resultados. Ahora bien, yo puedo apelar a un concepto que se llaman ecuaciones de búsqueda, que es parte de la búsqueda avanzada. ¿Qué son las ecuaciones de búsqueda? Yo puedo combinar comandos. Entonces, yo podría decir, no, espera un momento, site dos puntos, tráigame de Avianca, vamos a ver si los tienen al aire. Tráigame de avianca.com los estados financieros, de comillas, espacio más 2020 y file type PDF. Entonces, eso es lo que llamamos una ecuación de búsqueda. Es que yo puedo combinar comandos. Site dos puntos avianca.com, de comillas, estados financieros, más file type PDF. Y vamos a ver si lo tienen al aire. Tienen el de 2018, pero todavía no tienen al aire como, pues está un informe de gestión, pero no están los estados financieros de Avianca. Y está buscando el sitio web de avianca.com, vean, solo avianca.com. O yo puedo decir, vean lo interesante, yo puedo decir, búsqueme de super sociedades, la superintendencia de sociedades.gov.co, estados financieros más 2020, más Avianca. Vamos a ver si ya los montaron a las super sociedades. Pues sí, aquí puedo tener algunos documentos, presentación de 1000 empresas a 2007 de 2020. ¿Estamos? Y aquí hay algo sobre los estados financieros de aerolíneas del continente americano, Avianca. ¿Sí? Y aquí, miren, por ejemplo, aquí me exime el 2020. Vean que lo eximió. ¿Estamos? Y aquí orientaciones técnicas de las NIP completas de los estados financieros, pero miren que esto ya está viejísimo, 2013. Entonces, de alguna manera, lo podríamos trabajar. Hasta ahí, ¿cómo vamos, señores? ¿Cómo vamos? Bien, ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Vamos bien, muy interesante. Listo. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido, en poder vincular, pues, todo el ecosistema de Google en nuestras búsquedas. Entonces, por ejemplo, tenemos, esto aplica lo que son operadores booleanos. Esto aplica también en las consultas que ustedes hagan en las bibliotecas de la universidad. O sea, si lo hacen en Scopus, si lo hacen en eLibro, si lo hacen en, ¿sí? Esto aplica para eso. Entonces, ojo con esto. Entonces, ¿qué son los operadores lógicos booleanos? Básicamente,
nos permiten conectar de una forma lógica dos o más términos de búsqueda, generando resultados con mayor precisión y pertinencia, o amplios según sea la necesidad de información. Eso también aplica para los motores de búsqueda. Entonces, por ejemplo, tenemos un operador que se llama AND, que es lo que hace la intersección. ¿Estamos? O un operador que se llama OR, que es lo que hace la disyunción. Búsqueme o esto o esto. O, definitivamente, lo que podría reemplazar el signo menos, que es el no, que puede ser búsqueme vehículo, pero no me busque seguridad. ¿Estamos? De este término búsqueme, pero no me busque el segundo. Pero ya sabemos que ese not también lo podemos reemplazar con el tema del guión o del menos. Ojo con esto es vital acá lo que estamos enunciando. Todos los operadores booleanos tienen que ir en mayúsculas y eso aplica también para las bibliotecas. Es como un estándar de búsqueda. Entonces, cada vez que usted vaya a buscar un término, use los operadores booleanos en mayúsculas, en mayúsculas. Entonces, es AND, es OR, es NOT. Listo. Y lo otro es que tenemos otros operadores que se llaman operadores de proximidad. Entonces, básicamente no son muy usados. En este momento están siendo incorporados por mapas, porque creo que ahí es donde realmente deberían trabajarse los operadores de proximidad. Pero finalmente, como fueron concebidos en función de la relevancia de la relación que pueden tener una palabra clave con otras palabras claves. O sea, ¿qué grado de cercanía puede tener un concepto con otro concepto para poderlos agrupar y poder trabajar una búsqueda interesante? Les voy a poner un ejemplo. Si mi término es fútbol, yo quisiera saber de mi término fútbol, cuáles son las palabras claves que están más cercanas al contexto de fútbol. Y eso nos permite contextualizar. Eso de manera algorítmica funciona en Google. Entonces, por ejemplo, fútbol me dice jugador, puede decirme el nombre de un equipo de fútbol, puede decirme el nombre de una estrella de fútbol, puede decirme, por ejemplo, el nombre de un estadio. Entonces, la palabra fútbol está relacionada con otras palabras claves y eso es lo que hablamos de la cercanía que haya en esa palabra. Y tenemos otro que se llama at, que se llama junto, el operador ADJ, que es junto, que exige que entre ambas palabras no haya otra palabra. Entonces yo puedo decir la palabra junto, la palabra fútbol, at, partido. Entonces, por favor, júnteme esas dos y trate de buscarme toda la cantidad posible de información que tengan las dos palabras. En la primera, que es near, la palabra fútbol, near, partido, lo que hace es, mire, fuera de near partido, tengo estas otras palabras claves que le pueden servir para ayudarlo a la búsqueda. Entonces, por ejemplo, miren acá lo que nos toca. Biotecnología, near polímeros, efecto, junto o ADJ, invernadero, para que él pueda juntar los términos. Esto también tiene que ver con el concepto que acabamos de ver de más o menos. Y vuelvo, insisto, los operadores deben siempre escribirse en mayúscula sostenida. Entonces, ya vimos todo el concepto de búsqueda y vamos a llevarlo a cabo en lo que respecta a ecuaciones de búsqueda. Entonces, ¿qué son las ecuaciones de búsqueda? Lo que yo acabo de hacer. Combino términos, operadores y funciones para poderle darle un mayor contexto a la búsqueda que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, yo elijo un tema principal, lo pongo en comillas, literatura contemporánea, y le puedo decir, por favor, en un sitio web determinado, miren lo interesante, también lo puedo decir, site2.edu. Miren lo interesante, hagámoslo. Esto es interesante verlo, porque no es solo el sitio web, también puede ser el dominio. Vean, vamos a Google otra vez, y yo le pongo literatura contemporánea, en comillas, ¿estamos? Pero le puedo decir site, dos puntos. Vean que el site lo estábamos vinculando de primero. No necesariamente, puede ser de primero o de segundo. Es una ecuación. Site, dos puntos, solo dominio.edu. O sea, aquí le estoy diciendo, búsqueme en todos los sitios web .edu del mundo lo que hable sobre literatura contemporánea. Hay que tener en cuenta en esta búsqueda en algo. El dominio.edu normalmente son para instituciones americanas, estadounidenses. ¿Estamos? Yo podría decir, no, búsqueme literatura
contemporánea en universidades con dominio.edu.co. Y ahí empieza. Me trae todas las universidades o todo lo que tenga un dominio.edu.co. Entonces aquí está Uninorte, pero lo más relevante es Colombia Aprende. Es un portal o es un repositorio también de recursos muy bueno a nivel virtual, en que Colombia Aprende está posicionado muy bien en ese criterio. Me saca una revista de una universidad que es la USTA, la revista Artefacto, y vuelve y juega Colombia Aprende. Me saca la revista de la Javeriana, vean lo interesante, Javeriana me saca esto, y me muestra novela contemporánea en Colombia, y lo tenemos. Entonces, una forma de indexar también recursos es cómo yo me anclo a qué se está produciendo en otras universidades del tema que estoy tratando. Por ejemplo, yo puedo decir finanzas corporativas. Yo quiero saber ese término de finanzas corporativas en las universidades de Colombia, quién lo está trabajando, porque es que posiblemente hay un investigador al cual yo me le quiero unir. Igual Perdón, también Santi, lo podemos hacer en Google Académico. podemos quitarle la palabra activas y ponerle asterisco para ver qué complementa, pues como para ¿En dónde? complementar tu ejemplo. Ah, ok. Dejar corporate Okay, vamos y aquí. ponerle asterisco. Asterisco. Listo. Para que él Corpora. complemente. On. Listo, se fue. On. Entonces, claro, él complementa corporativas, finanzas incorporabas, corpora, míralo, ahí está. Mira que nos cambió el contexto, ¿no? Correcto. Porque ya sale la universidad, la universidad externado. El ejemplo estuvo muy bueno, Alfredo. Excelente. Ya nos sale, por ejemplo, la Universidad de La Sabana. ¿Sí? O dejémoslo en corporativas y vámonos con fin. Sin asterisco. Vamos a ver qué saca. Sin asterisco, fin. Entonces aquí tenemos pues un perfil de Juliet Cecilia Vergara, ¿sí? Consultora empresarial en procesos de valoración de empresas, y para de contar, son solo 2 resultados. Bueno, lo acotamos cada vez más. Aquí lo importante era que ustedes deben estar ya en la capacidad de poder hacer ecuaciones de búsqueda. O sea, no se queden con la búsqueda básica, porque en la búsqueda básica uno pierde mucho tiempo. Ya la invitación es, no, espérense un momento, vamos a subirle el nivel a las búsquedas y hacer ecuaciones de búsquedas y combinar operadores y combinar un montón de cosas. O sea, ahí nos damos cuenta de que podemos estar generando una información mucho más precisa. Entonces ahora nos vamos a transpolar, ya nos queda poco tiempo, nos vamos a transpolar a lo que es los tipos de búsqueda, pero en Google Académico. Entonces nos vamos a Google Académico. Quiero decirles que todo lo que les he enseñado acá hoy sirve también para Google Académico y Google Books. Vamos con Google Académico. Aquí lo tengo, Google Scholar. ¿Listo? Y en Google Scholar yo puedo trabajar el concepto de file type. Podría decir, tráigame todo sobre responsabilidad social. ¿Listo? Pero quiero saber, pero no me traiga el concepto ambiental y no me traiga el concepto, bueno, me traiga el concepto ambiental y en lo posible tráigame file type 2 puntos, todo lo que tenga en formato PDF. Entonces, responsabilidad social menos ambiental, file type 2 puntos en PDF. Y se fue. Y lo logró. Entonces, indexa academia, indexa Mencotur, ¿sí estamos? Indexa la responsabilidad social corporativa en materia ambiental, pero si yo te dije que ambiental no, bueno, hay algo de relevancia ahí. La innovación social en el contexto de la responsabilidad social. Y aquí están los intervalos, que también los podríamos trabajar en función de los intervalos. Solo me interesa 2020, de 2020, o me interesa, por ejemplo, un intervalo específico que es de 2015 a 2017. Yo puedo decir, de 2017, ¿qué se hablaba de responsabilidad social? Entonces él busca y ya lo trabajamos de esta manera. Los intervalos específicos.
Y resulta, acontece que llegamos a otro tópico que es la parte de la creación de alertas. Ojo con esto. Tanto Google como Google Académico nos permite crear alertas de las búsquedas. Entonces, ¿qué es una alerta de búsqueda? Una alerta de búsqueda es que yo como investigador estoy dándole mucho a un tema y lo que quiero es crearle una alerta a Google Académico para que en lo posible me notifique los artículos que están relacionados con las frases o los conceptos claves que estoy buscando y me los notifica a mi correo electrónico y que estén sucediendo en frontera. Es decir, yo le puedo decir, tráigame los últimos artículos en Google Académico que estén hablando de responsabilidad social. Yo puedo crear esa alerta. Para eso es importante tener iniciada sesión. Ojo, tú no puedes crear una alerta si no tienes iniciada la sesión. Tienes que iniciar la sesión. Entonces, uno puede tener el sincúmulo de alertas que hay. Entonces, aquí yo estoy con mi sesión. ¿Sí estamos? Y aquí yo puedo crear una alerta con mi sesión. Entonces, crea la alerta y vean lo interesante. Consulta de la alerta. Por favor, todo lo que hable de responsabilidad social, menos ambiental, en formato PDF, tráigamelo. Y en lo posible, tráigame 20 resultados. ¿Estamos? Y por favor, créeme la alerta. Y una vez que me cree la alerta, me notifique. Entonces me va a llegar un correo electrónico de Google diciéndome, vea, esto es lo último que ha salido de lo que usted está buscando. Y eso funciona en Google Académico y en Google convencional. Esto para construir estados de arte, esto es buenísimo. La verdad, me parece que es buenísimo. Esto es buenísimo. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos sacarle el mayor provecho a esto. Perdón, Lo Santi, mismo ocurre, pero con Google podrías convencional. aclarar el del número de resultados? ¿Él te va a traer los 20 últimos que han salido? ¿Deja acumular hasta los Los 20 últimos. Claro, él Ok. deja acumular hasta los 20 últimos que han salido. ¿Sí? Y ahí Pero te mira lo genera la- interesante. Exacto, y ahí me genera la alerta. O yo le puedo decir, no, tráigame solo 10 resultados. Y ahí me genera la alerta. Pero, por ejemplo, como yo le dije 20 últimos resultados, pues, ¿qué va a pasar? Aquí no hay 20, Alfredo. Pero él me va a mandar cada semana lo que haya. Lo que haya. Lo que haya. Es que O sea, ese es el depende de la límite densidad máximo de la hasta información. 20. Ese es el límite máximo, hasta 20. Hasta 20 resultados. Hasta 20 resultados. Entonces, Santiago, preguntas, Carlos. sí, Santiago. O sea que eso se puede dejar en libre para que lleguen los que hayan aparecido, porque pueden ser más de 20, pueden ser más de 20 o menos de 20, ¿o qué? Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Pueden ser más o menos de 20, sí, claro. Lo que pasa, Carlos, es que, vuelvo y te digo, depende del criterio de la búsqueda, depende de la cantidad de información que se haya trabajado. Yo, por ejemplo, una recomendación que les doy es que la indexación está mucho mejor en idioma inglés. Entonces, si van a crear alertas de lo que es producción de frontera, cuando vayan a hacer sus documentos, sus artículos, pues básicamente creen las alertas en inglés, porque ahí sí está la producción de frontera. Entonces, de alguna manera, uno podría anclarse completamente a esa producción de frontera. Pero en este caso, para crear las alertas, es hasta 20 resultados. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, eso funciona también en Google Académico. Y lo tienes, por ejemplo, yo voy a crear mi alerta. Crear mi alerta. Y mira que yo puedo en este momento, desde aquí, desde crear mi alerta, pues finalmente puedo trabajar en qué tipo de cosas puedo cancelar. Entonces, por ejemplo, como yo tengo un perfil WOW asociado a Google Académico, y ese perfil WOW yo asocié toda la producción intelectual que he tenido, pues que no es mucha, pero bueno, pues he tenido. Yo quisiera que me diera información sobre si hay citas de mis artículos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una alerta sobre las citaciones de mis artículos. ¿Quién está citando mis artículos? ¿O quién está citando mi libro? ¿Estamos? Entonces, también podría crear una alerta sobre eso. ¿Cómo hago para crear la alerta sobre eso? Cuando yo voy a mi perfil. Voy a devolverme, porque aquí no sale el botón de mi perfil. Aquí sale el botón de mi perfil. ¿Estamos? Entonces, en mi perfil, ¿qué está? Pues en mi perfil está lo citado. ¿Estamos? Mi producción intelectual y está lo citado. Y acá, en este menú, yo puedo trabajar el concepto de la
configuración y puedo trabajar el concepto de las alertas. Entonces, miren lo interesante. Estoy en Google Académico y aquí está la configuración, aquí están las alertas, aquí están las estadísticas de citación y aquí está mi biblioteca de artículos que me interesan, que yo puedo agregar a una biblioteca virtual todos los artículos que me van interesando. ¿Vamos? Entonces, ese es el componente. Ese es el componente. Vamos a ir entonces a Google Alertas convencionales, www.google.com. Aquí ya no hay un acceso directo como lo había en Google Académico, sino que aquí es, exacto, sino que aquí está, por ejemplo, el concepto de las alertas. Espérense, pero aquí no está en el mapa. Nos toca googlearlo para poderlo anclar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, por favor, cárgueme Google Alerts o Google Alertas. Listo. Entonces, Google Alertas, aquí está. Alertas de Google, controla la web en busca de contenido. Le hago clic acá y entro a la página de Google Alerts, en donde tengo presencia en internet con mi cuenta sroldan@wow. Entonces yo puedo crear una alerta. Me gustaría todas las noticias que tengan que ver con Bitcoin más Colombia. Y si tienen papers, me gustaría que me los mande en formato PDF. Bitcoin más Colombia, file type 2 puntos PDF, y entonces yo creo la alerta. Se bajó el precio. Y entonces, exacto, entonces él, por ejemplo, me va a mandar un PDF, si hay un PDF sobre análisis, exacto, bajo de precio. Ahí perdimos mucha plata, pero bueno, no mentira. El punto es que en estas alertas yo puedo empezar a monitorear toda la documentación que Google a nivel de noticias. Vean lo interesante. Ojo, ¿con qué frecuencia? Máximo. Ok, Google, apagar. Cuando hablamos con la frecuencia, miren que la frecuencia yo la puedo aquí trabajar. En el Google Académico la alerta no la puedo trabajar en frecuencia, pero aquí yo puedo decir, vea, cuando se produzca la noticia, mándemelo. Fuentes, que las fuentes sean automáticas. Entonces, cuando yo hablo de automático, es que la fuente puede ser noticias, pueden ser blogs, pueden ser web, pueden ser videos, pueden ser libros, pueden ser foros. Entonces, si yo quiero acotar un poco más, vea, es que me interesa solo lo que son noticias del Bitcoin. Que el idioma sea en español. Me interesa que la región sea Colombia. O sea, solo noticias que se produzcan en Colombia que hablen de Bitcoin. Listo. Y tráigame los mejores resultados y envíemelo a mi correo electrónico sroldan@wow.edu.co y actualizo la alerta. Si quiero borrar la alerta, aquí está el botecito de basura donde puedo borrar la alerta. Y ya, queda borrada completamente la alerta. Si quiero deshacer la borrada de la alerta, simplemente acá me va a salir deshacer y ya queda de nuevo la alerta combinada. ¿Listo? Entonces, en este punto ya vemos que hay elementos que se está trabajando. Ahora veamos un poco de la estructura de Google Académico para entender un poco el concepto de cómo se trabaja Google Académico, cómo trabaja Google Académico. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de A, que ustedes lo van a encontrar normalmente en la pantalla del lado, y es cuando se trabaja, o en esta pantalla, cuando se trabaja el tipo de contenido. Esto es el tipo de contenido de la parte A. Vamos a ver acá si tengo algo de la flecha. Un momento, por favor. Ok. Listo, la parte A. Entonces, por ejemplo, está la parte A. Veanlo, acá está. Todo lo que es el tema, calentamiento global. ¿Sí estamos? El tipo de archivo, en este caso, sí es una cita. ¿Sí estamos? Y tenemos en la parte de C, es la fuente o la ubicación. Por ejemplo, acá está todo lo de que es la fuente y ubicación, la parte C. Esto es genial. Cuando tú buscas un artículo y encuentras artículos relacionados sobre ese artículo, y puedes encontrar versiones antiguas o versiones ya curadas por otros autores, o puedes trabajar en quién ha citado ese artículo para saber esa persona que citó qué otro tipo de artículos ha construido con la misma temática. Entonces, aquí la parte de citación es vital. La parte de citación es vital. Y no se les olvide, pues, la parte de I, que es cómo yo creo la famosa alerta. Y todo esto, que es la parte H, que es cómo yo puedo filtrar por intervalos en qué momento se produce
determinado artículo. Ese sería el contexto. Dejarte anotar. Es el contexto en el que se produce el siguiente artículo. Ok. Entonces, voy a mostrarles otra herramienta, ya para culminar. Voy a mostrarles otra herramienta que nos sirve mucho a nosotros para monitorear tendencias. Esta herramienta la utilizamos mucho en mercadeo, la parte digital, que se llama Google Trends, y nos sirve para monitorear tendencias de palabras claves, cómo están las palabras claves funcionando. Entonces, normalmente, ¿qué me permite Google Trends? Tengo la parte de la ubicación geográfica. Entonces, por ejemplo, yo le puedo cargar aquí, dígame cuáles son las tendencias más importantes de Colombia. Las tendencias más importantes de Colombia. Entonces, por ejemplo, en este caso es la vacunación contra el COVID, elecciones presidenciales en Colombia, ¿sí? Imagínense, eso todavía es tendencia. Y, por ejemplo, la tendencia en este momento en Colombia es, la gente está buscando mucho la letra ñ, el día del idioma, los Corinthians, el Bragantino Tolima, el ingreso solidario, ¿sí estamos? Entonces, es todo lo que está pasando en este momento en las tendencias de búsqueda en Colombia. O la otra es que yo puedo ver tendencias de búsqueda en tiempo real de lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces, estas son las tendencias de búsqueda en tiempo real. Voy a cambiarlas a Colombia. ¿Listo? Esto es lo que se está buscando en tiempo real. Don Quijote de la Mancha, el Junior de Barranquilla, la infraestructura urbana, el Hospital Psiquiátrico San Camilo, hay una noticia ahí. El Hit Latin Music Awards, Robert Farah, el tenista. Colombia, Uribismo Riaño, economía argentina. Eso es lo que está pasando hoy en Colombia en tiempo real. O la otra es que yo puedo explorar términos de búsqueda. Entonces, por ejemplo, yo quiero explorar términos de búsqueda como sostenibilidad. Sostenibilidad. En este caso, la palabra sostenibilidad en Colombia ha tenido este comportamiento durante pues casi el último año, ¿no? Entonces vean lo que ha pasado con la palabra sostenibilidad. Pues en diciembre la gente definitivamente no está pensando en sostenibilidad. En diciembre no fue sostenible. No fue sostenible, exacto. Y aquí tenemos el pico más alto entre el 1 y el 7 de noviembre, la palabra sostenibilidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, los departamentos que más buscan la palabra clave sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Sucre, Meta, y puedo tener más regiones acá. Yo puedo descargar esta información en un archivo de Excel, un archivo plano, o yo puedo compartir la información. ¿Y cuáles son las consultas relacionadas con sostenibilidad? La gente está preguntando qué es eso. La gente está buscando sobre sostenibilidad empresarial. Y también, pues una forma de hacerlo es, ¿qué es la sostenibilidad o qué es sostenibilidad? Miren lo importante de los conectores, ¿no? Los conectores aquí cambiaron. Pero, ¿qué es la sostenibilidad? Es lo que más tenemos acá. ¿Y en qué temas relacionados está el concepto? En responsabilidad social, en deuda, en ciencias ambientales, en biodiversidad, en consultoría. Entonces, eso también es interesante poderlo tener. Ahora bien, si yo quiero ver una región en particular, por ejemplo, si a mí me interesa una región en particular, esto es a nivel de ciudades y departamentos, yo podría decir, a mí me interesaría en el Valle del Cauca, ¿quién está pensando más por ejemplo, miren que nosotros no aparecemos, pucha, de puesto 15, con ese concepto clave de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, en Valle del Cauca, yo poder trabajar el concepto de sostenibilidad, pero no hay unos intereses por ciudades específicos. Pues claro, somos los últimos, pero sí sabemos que sí está relacionado con un tema social y un tema de economía y de ciencias económicas. Entonces, sostenibilidad. Ahora bien, yo podría comparar términos que buscan más, sostenibilidad o sustentabilidad. ¿Qué busca más la gente? ¿Sí estamos? Y acá me dice como término de búsqueda o como tema. Lo voy a poner como tema. No, esperen un momento. Sustentabilidad. Sustentabilidad como término. ¿Listo? Y lo voy a poner en Colombia. Solo me interesa en Colombia. Entonces, aquí me muestra qué es lo que la gente busca más. Definitivamente gana el término de sostenibilidad y sustentabilidad
lo busca muy poquito por acá. Y aquí están las regiones. Interés por sostenibilidad, ahí están las regiones. Interés por sostenibilidad, y aquí están las regiones que están interesadas por la sustentabilidad y sostenibilidad, las dos cosas. Y aquí están las regiones. Boyacá, iluminada, Nariño está ubicada. Entonces, esto nos sirve para ese tipo de escenarios. Entonces, Google Trends para comparar información. Y hemos llegado o hemos culminado nuestra sesión de hoy de herramientas de búsqueda. La idea es que ustedes pueden hacer el siguiente cuestionario de herramientas de búsqueda, a ver si se le miden, a ver cómo les fue. Entonces vamos a enviar el cuestionario, se los voy a poner en el chat. Copio el cuestionario y nos vamos al chat y se fue. Por favor, necesito que ingresen todos al cuestionario y vamos a medir cómo les fue en prueba de conocimientos. Si tienen alguna duda o inquietud, me dicen.